Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy quiero compartir un Maha Mantra muy bonito. En realidad yo escuché una música muy hermosa que se llamaba Terebín. En realidad Terebín es un instrumento, pero la chica lo cantaba tan lindo, era solamente una música muy suave y bonita. Me gustó tanto, pero tanto, la tonada, que a pesar que yo no tengo el Terebín, como siempre cantamos el Maha Mantra, que es Maha significa el grande, el mejor, y Mantra significa, Man viene de la palabra mente y Tra viene de la palabra liberación. Es aquel sonido que libera la mente de toda la contaminación material. Es un sonido muy lindo para recitarlo, para escucharlo. También purifica mucho dentro de nosotros y la atmósfera donde vivimos. Entonces, bueno, yo escuché ese sonido y el Maha Mantra que yo suelo cantar. En realidad el Maha Mantra es un llamado a Dios, diciéndole por favor, ocúpame en servirte con amor, ocúpame en servirte amorosamente. Y en realidad es la meta del ser humano, ¿no? El ser humano está buscando dar amor a otras personas, pero si le da amor a Dios, si renueva su relación con Dios, va a ser muy feliz y va a poder hacer feliz a todos los que lo rodean. Es un tema muy lindo para hablar también, pero en este caso yo quiero compartir el tono que yo escuché del Terebín, y yo lo asocié con el Maha Mantra. Espero les guste, es muy bonito, a mí me encanta este tono. Vamos a empezar. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama,
será?